Estamos en este tiempo de capacitación de qué es de discipulado, y la pregunta es, ¿qué es hacer discípulos? ¿Qué es? Hablemos de esto, es una frase que escuchamos mucho, debemos hacer discípulos, debemos discipular, pero ¿qué es? Y vamos a ver primero la situación actual de muchas iglesias. En muchas iglesias hacen cosas o no hacen cosas, y entonces aquí tenemos unas preguntas, que algunos de estos puntos he visto, algunos que están en la conferencia que hicimos en Monterrey, algunas de estas preguntas y cosas hemos sacado de los hermanos que compartió con nosotros, pero son buenos para nosotros a pensarlo de nuevo. Primero es, usted ha visto, pensando en su iglesia, he visto crecimiento, estancamiento o declive durante su experiencia en su iglesia. ¿Cómo han ido su iglesia? Hemos visto crecimiento. Hemos visto un estancamiento que no está moviendo ese mismo, o estamos viendo un decline. ¿Cómo? No estoy pidiendo una respuesta oral, verbal, pero quiero que estamos pensando en esto. ¿Cómo es mi iglesia? ¿Cómo es la situación actual en mi iglesia? Apenas en este verano tuve el privilegio para ir viajando mucho en Estados Unidos, visitando muchas iglesias que nos apoyan como misioneros. Y yo vi algunas iglesias creciendo. Vi algunos que de verdad eran los mismos gente, mismos pocos que estaban hace 6 años cuando visitamos la iglesia. Y algunos están menos y menos. Y muchos pastores, yo hablé, no sé cuántos pastores con quien yo hablé, están preocupados porque no ve un crecimiento, una nueva vida en la iglesia. Son los mismos, pero ahora, ya 20 años después, no son jóvenes con familias, son mayores de edad y no hay jóvenes. Estuvo en varias iglesias, especialmente uno está en mi mente, una iglesia. Fuimos para cenar con el pastor y su esposa. Él fue un nuevo pastor desde la última vez que estuvimos allí. Y él nos contó, llorando, estoy orando a Dios para darnos 3 familias jóvenes. No tenemos nadie joven, no hay nadie menos de 35 años en la iglesia. No tenemos niños, no tenemos jóvenes. El único joven es el hijo del pastor, quien lleva 17 años. Y no hay. Y él dice, a veces en cuando vienen unas familias con niños, pero ven solo ancianos y salen. Porque no hay otros niños, no hay otras familias. Y él me contó, estamos orando, rogando a Dios para 3 familias, para que haya un núcleo joven. Ellos están con preocupación para su iglesia. En su iglesia, ¿cómo es? ¿Son los mismos? ¿Son menos? ¿O estamos en un crecimiento? Y el crecimiento no debe ser un crecimiento a las estrellas. No estamos hablando de un crecimiento que hay nuevas almas, hay nueva gente. Y no solo gente llegando desde la otra iglesia a la cuadra. Muchas veces el único crecimiento que tenemos es el crecimiento de la iglesia a la otra cuadra, que la gente desanimó allí y viene aquí y en 2 años va a volver allí. Pero ese no es si tenemos un crecimiento real en la iglesia. ¿Qué es tu experiencia? Segunda pregunta, ¿cómo ha crecido la iglesia? ¿Difería el crecimiento como el resultado de los esfuerzos institucionales, situacionales o hacer discípulos de manera personal? ¿Cómo está creciendo la iglesia? Muchas veces ponemos mucho esfuerzo en actividades grandes o en programas, pero no vemos a veces resultados de crecimiento en la iglesia. Vemos a veces, ya viene un montón de gente y salen un montón de gente, pero no hay crecimiento. O si hacemos discipulados,
trabajar en una manera personal, hemos visto un crecimiento en esta manera. ¿Cómo es el crecimiento si había crecimiento en su iglesia? Y número 3, si es declive, si su iglesia está bajando en cantidades, ¿cuáles fueron los factores tras él? ¿Por qué está cayendo? Como muchos pastores están, no sé por qué está saliendo tantos, no sé por qué no está creciendo, pero debemos a veces ser duros con nosotros mismos. ¿Qué está pasando? ¿Por qué está saliendo la gente? A veces es por situaciones. Yo conozco iglesias que están en una situación que muchos allí trabajan en una compañía cerró y la gente tiene que salir y buscar trabajos en otras partes del país. Pasa. Esa es una reducción, pero no por razones espirituales, pero más como Dios ha movido en diferentes cosas. Y ese pasa en muchas iglesias en ciertas situaciones. Pero si no es algo así, ¿por qué están? ¿Cuáles son los factores? Y como pastores tenemos que a veces fijarnos en esto y pensar, y es duro. Es difícil a veces, ver, ¿qué está pasando? ¿Es algo que estoy haciendo o no haciendo yo o nosotros como iglesia? Y número 4, si su iglesia si su iglesia experimenta estancamiento en su crecimiento, ¿cuáles son las razones? Si su iglesia no está bajando, pero no está subiendo, ¿por qué? ¿Por qué no está subiendo? ¿Por qué razones no estamos trayendo más gente a la iglesia? ¿Por qué no hay nuevas almas en la iglesia? Y tenemos que pensar esto. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Hay muchos que están contentos. Somos los 5 de nosotros, somos los 20 de nosotros, somos un buen grupo. Pero como cristianos, tenemos que buscar, tenemos que proclamar la palabra de Dios. Y si nosotros estamos proclamando la palabra de Dios, trabajando en una manera personal, vamos a ver, poco a poco, no es algo, va a ser un crecimiento así, pero va a haber un crecimiento porque hay nuevas almas, hay gente más sólida. Entonces, ¿qué es la situación de tu iglesia? Y ahora, unas preguntas más. La idea central de discipulado. La idea central de discipulado. Es generalmente verdad que los hijos terminan siendo como sus papás. Cuando estamos pensando de nuestros hijos, muchas veces lleva muchas características de sus papás, ¿sí? El otro día vi una foto de mi hija y yo juntos y estuvimos parando exactamente la misma manera. Yo no he fijado antes, pero ambos estuvimos en la misma posición, uno lado a lado sin pensar. Sí, agarramos características. Yo puedo pensar de mi papá, yo agarré muchas características de él, que muchos ven, no, es igual de su papá. Y eso es muy común. Los hijos ven sus papás, ven la vida y muchas veces imitan unas características, adoptan sin pensar. Número 2. Con el suficiente tiempo los alumnos terminan siendo como sus profesores, en muchos casos. Sí, hay muchos estudios que hablan de los jóvenes de nivel de secundaria, prepa y universidad, que agarran mucho del pensamientos, filosofías de sus maestros. Con tiempo de escuchar estas cosas, a veces ellos empiezan a creerlo. Aunque lo que han escuchado desde su niñez es diferente, en esta etapa de vida es tan importante que ellos escuchen la verdad. Pero con tiempo,
Los alumnos piensan más y más y más como sus maestros. Y hemos visto muchas situaciones que los maestros guían y llevan alumnos con un pensamiento radical a hacer huelgas y muchas cosas en contra de algo y siguen ellos el maestro, siguen los pensamientos del maestro casi ciego. No ponen pensamiento, no estudian, no ven qué dice la palabra de Dios. No, el maestro dice esto, él es muy inteligente, él sabe mucho, él es doctorado, tiene su doctorado. No puedo preguntar a él. Y en muchas escuelas, en muchas situaciones, a los maestros mismos se frenan preguntas. Si uno pregunta su idea, ellos, es tonto. Es uno que no sabe nada. Y luego nadie más quiere decir nada, porque él está como haciendo muy chiquito. Y entonces todos, sí. Y con tiempo, con suficiente tiempo, son como sus profesores. Los ciudadanos, con el paso del tiempo, terminan siendo como su presidente. Empieza a agarrar las ideas en control, en poder. Es interesante ver en cuántos países entra y hay una filosofía en unos pocos 4, 5, 6 años cambia todo el país. Estamos viendo hoy en día muchos problemas en muchas partes de América Latina. Justo en estas últimas semanas había varios presidentes dando renuncio por problemas. Pero muchas veces hemos visto en otros países cómo han cambiado el pensamiento de todo el país. Entonces, así que las iglesias terminan siendo como sus pastores. Muchas veces sí. Y como pastores, debe darnos poquito preocupación. ¿Cómo ando yo? Porque las ovejas que Dios me ha dado van a seguirme. Con tiempo ellos van a tener los pensamientos míos. Ellos van a pensar como yo. Y a veces como pastores hemos pensado, hemos predicado más nuestras posiciones, nuestros pensamientos de lo que dice la palabra de Dios. No sé cuántas iglesias ponen más énfasis en ciertas situaciones de las doctrinas bíblicas. Debemos predicar la palabra de Dios. Debemos dar el ejemplo para estudiar la palabra de Dios y trabajar con otros. Y esa es nuestra carga como pastores. Tenemos que hacerlo porque la gente en la iglesia va a seguir a nuestro ejemplo. Si ellos ven que yo no hago nada en relación de relaciones personales, si yo pongo mi opinión y no sale la palabra de Dios, nunca doy cita de la palabra de Dios, nunca uso la palabra de Dios, ellos van a hacer el mismo. ¿Y qué diferencia es esto de filosofía del mundo? De psicólogos. No, tenemos, hermanos, como pastores, usar la santa palabra de Dios como nuestra base, como nuestro total. Esto es. Entonces, lo que el hacer discípulo no es. Vamos a ver unos puntos aquí de lo que no es hacer discípulos, porque a veces tenemos cosas en mente. Hemos visto en muchas iglesias. Y primero no es un programa. Hacer discípulos no es un programa. Pero esa es la filosofía que tienen muchas iglesias. Es un programa. Ya tenemos nuestro librito. Vamos a dar una clase sobre este librito. Ya hicimos nuestro discipulado y ya. Ese no es discipular. Ese no es discipulados. Hacer discípulos no es solo pasar las 8 lecciones o 12 lecciones de un librito y ya termina. No es así.
no es meramente enseñar. No es solo un tiempo de enseñanza que yo me paro otra vez para dar otra lección. Pero para muchos de nosotros, cuando pensamos de dar un discipulado, y yo soy culpable de hacer esto también, paramos o sentamos allí y casi es un tiempo de enseñanza o un tiempo de predicación de nuevo. Y si hay esa parte, pero no es meramente enseñar. Es mucho más complejo de esto. No es meramente alcanzar a la gente. No es. Ese no es suficiente. Ese no es total, atraer a la gente aquí y predicar a ellos. Es mucho más de esto, hacer discípulos. Número 4, no es solamente la responsabilidad de los pastores y misioneros. Pastores, misioneros, no es solo tu responsabilidad. Sí, es tu responsabilidad, pero no solo tu responsabilidad en la iglesia. Estos son a veces las ideas que tenemos. Yo recuerdo, muchas veces creciendo en un hogar cristiano, en una buena iglesia, que muchas veces hablan de discipulados, hacer discipulados, a discipular, y muchas veces fue solo un programa. De unas semanas, hablamos con estas gentes por unas semanas, y este es útil, este ayuda, pero es mucho más de esto. Y eso es lo que vamos a ver en estos días. Lo vamos a ver ahorita, y luego las enseñanzas que vienen con el hermano Jonathan va a explicarnos mucho de lo que es hacer discípulos. Pero vamos aquí con esa introducción. El primer paso de hacer discípulos es ser discípulo. El primer paso de hacer discípulos es ser discípulo. Yo no puedo hacer discípulos si yo no soy un discípulo primero. ¿Explico? ¿Entiende? No puedo, es imposible hacer verdaderos discípulos si no soy un discípulo. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es uno que sigue las enseñanzas del otro. Uno que conocen y no solo siguen, pero proclama, duplican, enseña a otros, proponga que termina que cuando este maestro muere, sigue sus enseñanzas. En el tiempo del Antiguo Testamento, en el tiempo de los griegos y romanos y todo, para tener discípulos, para muchos filósofos, para muchos maestros fue muy común. Tiene su grupo de gente que siguen con él, viven con él, están conociendo cada movimiento que él hace, cada pensamiento, cada enseñanza. Ellos están absorbiendo, viviendo lado a lado, caminando lado a lado, para que ellos puedan seguir expandiendo sus enseñanzas. Pero la única manera que ellos pueden verdaderamente compartir con otros es para ellos primero ser discípulos, a conocer profundamente lo que es. Entonces, para ser un discípulo, nosotros primero debe ser oyente. Debemos ser oyente. Tenemos que escuchar. A veces somos muy rápidos para hablar. Hablamos mucho, pero no escuchamos. ¿Cuántas veces estaba en una plática con alguien y ellos preguntan algo? ¿Cómo fue su día? Y empieza a dar respuesta y luego ellos siguen con otro tema. Y creo que no quieren saber cómo fue mi día. Y empieza a decirlo cómo fue su día y ellos están
temas más adelante en sus pláticas. Pero si queremos ser discípulos, tenemos que primero ser oyentes. En Juan capítulo 10, versículo 27 a 29, dicen la palabra de Dios: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conocen y me siguen. Y yo les doy vida eterna, no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor de todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Mis ovejas, ¿qué? Oyen mi voz. Las ovejas están escuchando. Los discípulos están escuchando y conocen. El Maestro conocen a ellos. Y hablar de ser discípulos de Cristo, indica primeramente somos salvos, conocemos. Para ser discípulo tiene que ya creer y seguir, para que nos conocen. Pero tenemos que escuchar las enseñanzas. Y luego número 2 es ser aprendiz. Ser aprendiz. Tenemos que poner todo, escuchar, estar viviendo como los discípulos de tiempos viejos, estar viviendo, aprendiendo todo. Ese nos lleva a Mateo capítulo 11, versículo 28, dicen: venid a mí todos que están trabajados y cargados, y yo os daré descansar. Estaba pensando a venir al Maestro y ser dependiente de Él, de todo, ser un aprendiz de Él. Sigue con Él, dependiendo. Y los maestros siempre estaban en estos tiempos, con tiempos viejos, los maestros preocupan con las necesidades, con lo que ocupan. Y ellos están completamente sobre la responsabilidad del maestro, mientras que ellos están aprendiendo de ser como el Maestro. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros para ser un discípulo. Número 3 es ser obediente. Debemos ser obedientes al Maestro, seguir las enseñanzas que Él tiene para nosotros. En Juan capítulo 17, empezando en versículo 13, dicen: pero ahora voy a ti, y habló esto en el mundo, para que tenga mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quiten del mundo, sino que los guarden del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santificarlos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que ellos también sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que dan de crecer en mi palabra, en mí por la palabra de ellos. Están hablando de ir y ser más santificado. Cristo está orando, pidiendo que ellos siguen, los discípulos siguen en sus enseñanzas, a ser santificados más como Cristo, seguir a Él y ser obedientes y creer sus palabras para pasarlo. Debemos ser obedientes al Maestro, seguir sus enseñanzas, aunque es difícil, pero no somos de este mundo. Tenemos otro hogar y Dios quiere que somos obedientes a Él. Y ese nos lleva al número 4, ser imitador de Él. Ser imitador. O como Cristo usa muchas veces, y vamos a ver,
sígueme. Él dice, sígueme, sígueme, sígueme. Y un discípulo debe seguir, imitar al Señor. Ese fue lo bonito de la palabra cristiano. En el principio, cuando salió la palabra cristiano, fue casi como burlar de ellos. Los Cristos pequeños, los pequeños Cristos. Y los cristianos, los discípulos, llevaron como un reto. Hacer cristocitos. Ay, cristianos. Imitadores, porque están imitando. Y si alguien ve a mí y piensa en Cristo, esto es el objetivo. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Cristo quiere. Es que yo estoy imitador de Él. En Mateo capítulo 8, versículo 22 dicen, Jesús les dijo, sígueme. Deja a los muertos, entierren a sus muertos. El joven que quiere ver a su familia. Mateo capítulo 9, versículo 9. Pasando Jesús de allí, vio un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Cuando Jesucristo dijo a Mateo, sígueme, él sabía exactamente lo que está diciendo Jesucristo. Fue parte de su cultura. Si nosotros escuchamos a alguien dice, sígueme, pensamos, vamos a ir a la tienda. Pero él entiende exactamente lo que está diciendo. Sígueme, imitarme, ser discípulo mío. Dejar tu vida atrás para tomar mi vida. Para imitar a mi vida. Eso es lo que Jesucristo está diciendo cuando Él está diciendo, sígueme, es dejarlo de atrás, dejar de sentar en el banco de los tributos públicos, dejar todo esto y tomar la vida de Jesucristo, vivir con Él, seguir, aprender de Él. Ellos entienden esto. Mateo capítulo 19, versículo 21, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dale a los pobres y tendrás tesoros en el cielo y ven y sígueme. Está diciendo a este joven otra vez, vende todo, vende lo de atrás, lo que había, todas tus riquezas, todo lo que tienes, véndelos. Dar a los pobres, esto indica que estoy vendiendo y no estoy llenando mi cartera. Voy a dejar todo y poner mi dependencia 100% en el Maestro. Es difícil, es un reto, pero es lo que Dios quiere de nosotros, a depender de Él. Marcos capítulo 2, versículo 14. Y al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en el banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y levantándose, se siguió. Otra versión de esto. Y luego en Marcos capítulo 10, versículo 21, dice, entonces Jesús mirando, le amó y dijo, una cosa te falta. Anda, vení todo lo que tienes y darlo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme y toma tu cruz. Y Lucas capítulo 5, versículo 27, después de esto, cosas salió y viendo un publicano llamó Leví, sentado en el banco de los tributos. Estamos viendo este mismo de Leví, de Mateo, en los evangelios aquí, sígueme. Y vemos que Cristo quiere que ellos sigan a Él, que Él está dando. Lucas capítulo 18, versículo 22, dicen Jesús, oyendo esto, dijo, antes falta una cosa, venid todo lo que tienes. Otra vez ven y sígueme. En Juan también. Y el siguiente día quiso
Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y dijo a Felipe, ahora sígueme. Está buscando a sus discípulos. En Juan capítulo 21, versículo 19, encontramos sígueme muchas veces aquí en la palabra de Dios. Y dicen, andando, sígueme. 21, 22, dicen, Jesús dijo, si quiere que Él quede hasta que yo vengo, que a ti. Sígueme tú. No preocupes de lo demás. No preocupes de otras personas, lo que yo tengo para ellos. Tu responsabilidad es sígueme. Dejar todo para seguir a mí. Este es para ser imitador. Dejar completamente. Y ese es parte de ser discípulo. A dejar lo mío, a quitar mío y poner a Cristo. Que otros no vean a mí, no vean quién soy yo, porque no soy nadie. Es mi maestro, es mi Señor, es quien yo sigo, quien yo quiero proclamar. Y número 5, ser comprometido. Ser un discípulo es ser oyente, ser aprendiz, ser obediente, ser imitador y ser comprometido a Cristo. En Lucas capítulo 9, versículo 62 dicen, y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. No deja, no mira atrás. Cuando se pone su mano al arado, está mirando adelante, porque si está viendo atrás, ¿cómo va a ver esta línea? Yo recuerdo cuando yo pensé para manejar un tractor o acortar el césped en la casa de mis papás, a veces se ve así las líneas. Mi papá, ¿por qué se ve así? No sé. Le dicen, porque está mirando enfrente de la máquina. No, pone su ojo allí. Atrás, encuentre un punto y empezar así. Este funciona. Es el mismo cuando está manejando un carro. Si ponen su ojo allí enfrente, va a manejar un poquito mal y probablemente la policía va a pararte. Porque está manejando así. Igual, como muchos conocen, hermano Jonathan es piloto. Yo he viajado mucho con él y me ha dado lecciones y a veces yo estoy ahí con él piloteando y cuando yo veo mi trayectoria se ve así a veces. Y él dice, no, busca, mira un punto allí enfrente y mantiene allí, porque si empieza a ver al lado, va a mover mucho o posible va a girar un poquito. Y está yendo, en vez de Monterrey, va a estar yendo a Brownsville. No es bueno, mal dirección. Pero solo para mover un poquito se cambia la trayectoria mucho. Y tiene que poner su ojo fijo. Y a veces yo tengo mi ojo, pero sobre una nube, la nube está moviendo. No, tenemos que poner nuestro ojo en algo fijo, que es Jesucristo. Ser comprometido. No es algo de 5 minutos. Cuando uno agarra para ser discípulo, cuando Jesucristo dice, sígueme para ser mi discípulo, ellos saben que es dejar atrás y no volver atrás. Es para irme adelante. Es un compromiso. Y muchos cristianos hoy en día no tienen un compromiso con Dios. Hacen lo que ellos quieren. Si es un poquito difícil, mejor que alguien más toma Pero para ser un discípulo, tiene que ser comprometido a Cristo. Y número 6 es ser siervo. Ser siervo. Si quieres ser un discípulo, tiene que ser un siervo. Marcos capítulo 10, versículos 35 a 45. ¿Alguien tiene esto o quiere leerlo para mí?
de voz alto. Marcos 10, 35 al 45. ¿Alguien tiene para leerlo? ¿Alguien tiene Biblia? Ok, sí. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, queríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo, o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío dar, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron, los 10 comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Gracias. Aquí vemos el sexto paso es ser siervo. No está buscando su propia gloria, no buscando una posición, no estamos buscando ser el pastor, el predicador más famoso en el mundo, es para hacer la obra de Cristo, para que otros conozcan quién es mi Dios. Para ser un discípulo, tiene que ser un oyente, un aprendiz, ser obediente, ser imitador, ser comprometido y ser un siervo. Estos son los pasos para ser discípulo. Y si nosotros queramos ser discípulos, tenemos que ser discípulos siguiendo estas cosas. Y este es como nosotros llegamos a ser discípulo y ahora nos lleva al segundo paso. El segundo paso es hacer discípulos. Cuando nosotros ya somos discípulos, estamos listos para ser discípulos. Si yo no soy discípulo, yo no puedo hacer discípulos. ¿Tiene razón? Si yo no conozco bien la enseñanza de uno, yo no puedo enseñar a otros y convencerles que esta es la verdad. Entonces yo tengo que ser convencido, yo tengo que seguir, yo tengo que vivir, hacer uno y ahora yo puedo hacer discípulos. Es la responsabilidad de cada individuo en la iglesia local hacer discípulos, confiando en la obra que hace el Espíritu Santo. Es el trabajo de todos los hermanos en la iglesia. Eso indica que todos los hermanos en la iglesia están actuando como discípulos, están en este camino para ser discípulos. Y luego tenemos la responsabilidad de cada uno de nosotros a hacer discípulos. No solo cae sobre los pastores, no solo cae sobre los misioneros, cae sobre cada creyente, cada individuo en la iglesia. En Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, dicen: por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoos que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ya tenemos la enseñanza de ir y hacer discípulos, enseñar todo lo que ha dado a Dios. Esa es una enseñanza para todos nosotros, como cristianos. En Lucas capítulo 6, versículo 40 dicen: el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. No somos mejores que Cristo, somos imitadores de Él. No podamos superar
en la perfección, podamos andar en la santidad, podamos andar para ser más y más y más y más como Cristo, para que otros aprendan de qué es. No solo es la responsabilidad de cada individuo en la iglesia local hacer discípulos confiando en la obra que hace el Espíritu Santo, pero número 2, es la responsabilidad de cada hermano a reproducirse espiritualmente. Tenemos la responsabilidad de reproducirnos, a tomar otros como nuestros discípulos, pero los discípulos no de nosotros, de nuestro Maestro, de Cristo. Los discípulos en aquellos días, su propósito no fue para tener sus discípulos, no tenemos los discípulos de Pedro, los discípulos de Juan, los discípulos de Mateo, no, había más discípulos de Cristo. Ellos apuntaron lo demás a Cristo. Y esa es nuestra responsabilidad. En 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 2, dicen, lo que he oído de mí antes de muchos testigos, encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Es como nosotros podamos tener crecimiento en la iglesia, que nosotros estamos enseñando a otros, que luego están buscando a otros enseñar a ellos, para que ellos hacen lo mismo, y ese es como vemos la expansión de la palabra de Dios. Ese es el plan, como fue de Jesucristo, una persona a sus discípulos, a otros, para que todo el mundo conoce de Jesucristo. Este es el segundo paso. Cuando somos discípulos, podamos ahora repetirnos. Regresa a los 6 puntos y enseñar a estos a otras personas. Ese es como hacer discípulos. Enseñar las enseñanzas a otros de Cristo. No es algo nuevo, es las cosas que Cristo nos ha enseñado. Lo que la Biblia nos enseña, lo que hemos recibido ante muchos testigos, damos a otros para que ellos puedan dar a otros. Entonces, en terminar, tengo 2 preguntas. Primero, ¿eres un discípulo verdadero? ¿Estás siguiendo a Cristo? Él es tu enfoque, Él es tu todo. Está enfocado en lo que Cristo quiere para mi vida, para tu vida. Eres un discípulo verdadero. Y luego, segundo, estás reproduciéndote espiritualmente. A muchos que escucho, conozcan toda la Biblia. Pueden poner en memoria y pueden parar aquí adelante y dar porciones de la palabra de Dios. Porque reciben. Pero hay otro paso. Y ese es para reproducir entre otros. Para que yo voy y enseñe a otros. Y ese es lo que es discipulado. Es conocer la palabra de Dios y compartir con otros. Con el fin que ellos conocen. Para ellos pueden hacer lo mismo. Ese es el discipulado. Y vamos a ver de muchas maneras, mucho más detallado, diferentes cosas de discipulado en estos días. Pero, empieza si soy discípulo verdadero. Y a preguntarme si estoy reproduciéndome espiritualmente. Yo recuerdo cuando se propuso un pastor hace unos años esta pregunta en una conferencia como con pastores. Si estamos reproduciéndonos con intención, hay alguien con quien yo estoy metiendo tiempo para enseñarles la palabra de Dios, para trabajar juntos en la palabra de Dios, aprender más y más. Yo tuve que pensar. Y tristemente ahorita no hay alguien en mi vida. Y yo empecé a orar a Dios para meter 1 o 2 en mi vida que yo puedo dedicar horas y tiempo. Sí, es tiempo. Y a veces batallamos para encontrar tiempo. Pero si yo soy discípulo,
Yo no tengo opción. Esa es una prioridad en mi vida para compartir con otros, para que ellos ya conozcan la palabra de Dios. Fue un reto para mí fuerte. Involucrado en el ministerio o sobreocupado en el ministerio, pero a veces olvidando que es para ser discípulo. Como pastores a veces estamos trabajando con todos, pero no estamos enfocando en unos para que ellos puedan ser discípulos más grandes, que ellos pueden hacer otros. A veces estamos tan cansados porque hay todo ese trabajo, pero si nosotros hacemos de verdad el trabajo de un discípulo, enseñando y capacitando a otros discípulos, la carga es más ligera porque hay más manos haciendo el trabajo. Si uno trata de construir todo ese edificio solo, es difícil. Yo recuerdo, yo estuve parte de construir parte de este edificio, los cimientos y otras partes. Y si una sola persona con un palo quiere hacer todo, será imposible. Pero con muchas manos ya tenemos este edificio. Y así es lo que Dios quiere de nosotros. Y el trabajo de nosotros como pastores, capacitar a otros. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por tu amor a nosotros. Bendícenos, ayúdanos, guíanos. Es tu palabra. Bendice este tiempo, ayuda a los que ya todavía están en camino. Tráelos con bien y pedimos que tu poder será sobre cada momento de este tiempo, que será para tu honra y tu gloria. En el santo nombre de Cristo oramos. Amén.